Nuevos encuentros digitales aquí en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy les proponemos hacer un análisis intenso, minucioso sobre la realidad social, laboral, política también, de todos estos acontecimientos que están llenando los minutos de información a nivel regional y nacional. Vamos a conversar en la próxima media hora aproximadamente con el secretario general de la Unión General de Trabajadores aquí en Castilla-La Mancha, don Carlos Pedrosa. Buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Buen día por decir algo, porque se levanta uno ya casi con desánimo. Bueno, la verdad es que el clima acompaña en exceso, pero el ambiente social y político, lo único que tenemos un día tras otro son nubarrones y grandes tormentas sin dejar ni un instante al sosiego que yo creo que necesita la sociedad y la política española para poder afrontar lo que de verdad es un problema, que es la situación de crisis, el paro y lo mal que lo están pasando los trabajadores y sus familias en este país. Se decía ayer en las redes sociales, y puede ser algo a tener en cuenta con la que está cayendo, que igual que los deportes se ganaron su propio telediario en las televisiones, va a haber que hacer otro espacio individualizado para la corrupción. Bueno, sería terrible. La verdad es que la corrupción no necesita ya de nuevos espacios porque se ha adueñado de los informativos, de las primeras páginas y de la indignación ciudadana. Parece que alguien ha decidido o se ha decidido a abrir los cajones y a airear asuntos que está bien porque demuestran que el sistema funciona, pero que evidentemente han venido ocurriendo durante bastante tiempo. Es curioso que se detecten ahora y que afectan a todos los estamentos, porque aquí no quedamos títere con cabeza. El último caso que tenemos ahora en cuestión pues es esta operación púnica de corrupción a nivel municipal y autonómico. Más de 50 personas, muchos dirigentes de peso, incluso varios de ellos, el secretario general durante mucho tiempo en la Comunidad de Madrid, están cayendo uno tras otro, imputados, detenidos, etcétera. Al parecer, pues tenían comisiones de en torno al 3% por contratos de adjudicación en cada uno de los municipios afectados. De momento se ha empezado con este territorio más centrado en la Comunidad de Madrid, también hay otras implicadas, pero esto parece que va para largo, que se va a ir ampliando. Cada día son nuevos lugares los que ofrecen información de por aquí también ha podido haber algún movimiento complicado. Antes de esto tuvimos lo de las tarjetas Black, antes de las tarjetas Black otras muchas cuestiones. ¿Hasta cuándo se puede soportar algo así en un país como este? Bueno, la verdad es que la trama Gürtel, los ERES en Andalucía, cuestiones que han afectado a todos, repito, a los sindicatos también, a mi propia organización, son lamentables. Y ahora lo del 3% que ha destapado la trama púnica, esas comisiones, pues hacen entrever que lo del 3% era algo que se daba a ambos lados del Ebro, arriba y abajo, lamentablemente. Bueno, yo en los últimos días lo más sensato que he oído y que me ha gustado oír fueron las declaraciones que hizo hace unos días el nuevo ministro de Justicia. Cuando preguntándole por la operación púnica y por la corrupción, dijo que, bueno, que el sistema funciona, que hay que dejar hacer su trabajo a los jueces, a los fiscales, a la policía. Se le olvidó decirlo, pero lo digo yo, a la Guardia Civil también, que está haciendo un trabajo encomiable en todos estos casos de corrupción que están aflorando. Pero yo creo que hay que tener, dejando trabajar a los fuerzas y cuerpos del Estado, a jueces y demás, creo que hay que tener un momento de sosiego. Y espectáculos como el que se ofreció ayer en el Congreso de los Diputados no benefician ni a los partidos políticos, ni a la política, ni a la democracia en este país. ¿Cómo juzga eso que pasó ahí? Bueno, pues como un error enorme, incluso estratégico, y yo no soy quien para dar lecciones a nadie, de todas las formaciones políticas, especialmente de las dos mayoritarias, la que sustenta al gobierno, el Partido Popular, y la que en este caso conforma la oposición, el Partido Socialista Obrero Español. Creo que es un error estratégico, creo que la imagen ofrecida no les beneficia a ninguno y perjudica enormemente al sistema democrático español. Entonces creo que se han equivocado. Yo creo que hay que dejar trabajar
a los que tienen que trabajar en esto, repito, jueces, fiscales, policía, Guardia Civil, y creo que el Congreso de los Diputados lo que tiene que hacer, con el apoyo mayoritario de los partidos políticos que hay allí, es tomar medidas para que quien tiene que atajar la corrupción lo haga. Yo llevo muchos años oyendo al presidente del TSJ aquí en Castilla-La Mancha, el señor Roco, pedir más medios y más recursos. Dotémoslos. Llevo años con gobiernos del PSOE y del Partido Popular, oyendo a los inspectores de Hacienda decir que necesitan más recursos y que los objetivos de trabajo que se les marcan están equivocados en la mayoría de los casos, porque afrontan más la inspección del pequeño autónomo, del pequeño comercio, de tal, en vez de las grandes fortunas. Bueno, pues dejémosles actuar y dotémosles de recursos. Necesitamos, estos casos de corrupción nos están poniendo en evidencia que hacen falta modificaciones en la administración para dotar de más controles, pero también de más capacidad de actuación a aquellos cuerpos de la administración, secretarios, interventores, etcétera, que tienen que controlar la actuación de la administración y de los políticos, de los gobiernos en entidades locales, provinciales, autonómicas y nacionales. Ese es el trabajo que tienen que hacer los políticos en el Congreso de los Diputados. Y procurar que cuando empiezan a aflorar casos de corrupción, los jueces puedan solucionarlos rápidamente dándoles recursos. Y la policía y la Guardia Civil puedan actuar rápidamente y empezar y terminar y no mantener causas abiertas durante 4, 5, 6 años. Es decir, a mí me indigna la corrupción, como a cualquier ciudadano. Pero me preocupa también que muchas veces se señala a una persona porque se la imputa y aparece su foto en todos sitios. Imagínense que alguna de esas personas mañana es inocente. Le han destrozado la vida. Y ese es un factor humano que no hay que despreciar. Oiga, si alguien tiene que estar imputado, perfecto, pero no puede estar 6 años señalado. Eso no puede ser. Entonces cada uno tiene su papel y aquí no se está dejando. Desde los 28 años o 30 a los que llevamos de democracia, 30 y tantos, no se está dejando actuar con la fortaleza que se tengan que actuar a los que tienen que hacerlo, jueces, fiscales, inspecciones de Hacienda, etcétera, porque no se les dota suficientemente de recursos y no se les escucha para fijar objetivos, y los políticos se enzarzan, pero no terminan de tomar las soluciones para que los sistemas de control del Estado funcionen con los recursos suficientes. ¿Por qué todo esto ahora? ¿Por qué es en estos momentos cuando parece haber un despertar del destape de este tipo de situaciones que se han dado en el pasado? Ahora lo que estamos viendo aflorar son las miserias de años atrás. ¿Por qué ahora? Bueno, a lo mejor se podía escribir un coleccionable de novela negra para saber por qué ocurren estas cosas ahora y no han ocurrido antes. Porque hay asuntos que se han venido produciendo durante muchos años y curiosamente están ya prescritos, muchos ya. Exactamente, y algunos prescritos. Entonces, es curioso. Pero yo no puedo señalar más que la falta de recursos o la falta de posibilidades de los medios de control del Estado para investigar ciertas situaciones. La crispación política, sin duda, ayuda a que, bueno, ahora estas cosas salgan más a la luz. Estos años había una situación económica en ciertos términos excesiva en el país y a lo mejor ha dado lugar a poner en evidencia que los mecanismos de control no eran los adecuados. A lo mejor es que todavía estamos en materia de legislación electoral y en otros tipos, en un marco de los inicios de la democracia, y nos hemos dormido en las ramas, o se han dormido en las ramas los legisladores a la hora de actualizarlos. Esta operación que nos centra ahora estos días a nivel nacional, pues se marca en Madrid, en Murcia, en la comunidad de Castilla y León. ¿Podemos ver situaciones de este tipo pronto en Castilla-La Mancha? Yo espero que no. Yo siempre he dicho que en Castilla-La Mancha, primero lo que menos necesitamos son situaciones de estrés social como esas, bastante tenemos ya.
Y yo creo, y así espero no estar equivocado, que en Castilla-La Mancha se han hecho las cosas razonablemente bien. Hemos tenido situaciones complicadas, como el asunto de CCM, situaciones complicadas, hoy en los medios algo en Puerto Llano también, alguna cosita que ha pasado en los últimos días aquí en Albacete, en algunos pueblos de la provincia, probablemente en unos casos desafortunada, en otros casos injusta, en cuanto aquí a la provincia de Albacete, pero grandes escándalos de corrupción como estamos viendo a nivel nacional, yo espero y deseo enormemente que a mi tierra, a mi comunidad autónoma y a mi ciudad esta tormenta pase por encima sin dejarnos como el tiempo. Antes de esta tormenta tuvimos la anterior, que fue esa de las tarjetas opacas de Caja Madrid, pues justo coincidiendo con un rescate importante que se ha hecho a las entidades financieras, a ella también de manera especial, y cuando tenemos también toda esa dinámica de los afectados por las preferentes que siguen ahí con sus problemas tal cual estaban hace unos años y sufriendo muchísimo. Entonces esta situación viene un poco a desequilibrar. Más de 80 personas haciendo un uso fraudulento de esas tarjetas que en absoluto han sido legales, ha salpicado a todo el mundo, a diestro, a siniestro, da igual el color, también los sindicatos. En este sentido teníamos al secretario general de la UGT en Madrid, él ponía su cargo a disposición de la organización, se producía esa dimisión, pero ¿por qué cuesta tanto en este país que alguien que no ha hecho bien las cosas salga de ese puesto? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Una, mi opinión personal, y cada uno tiene su margen de maniobra en organizaciones democráticas, es que las organizaciones tenemos que actuar de forma rápida y tajante. No me gusta el término quirúrgico, porque estás hablando de personas que han hecho algo mal y se merecen que se les aplique la justicia, pero no ajusticiarlas. Entonces, yo creo que las organizaciones tienen que actuar de forma tajante. A veces, y en Albacete lo he sufrido yo y mi organización, cuando alguien actúa de forma tajante y provoca una suspensión cautelar, todo el mundo se vuelve en contra y te crucifican en los medios de comunicación durante un año. Y aquí yo lo he vivido, ¿no? Pero esa es mi opinión. Ahora bien, lo que la mayoría de la gente no conoce, y seguramente no tiene por qué conocer, es que las organizaciones en este país, sindicatos, partidos políticos, tienen que tener un marco estatutario, reglamentario, que se ajuste a la democracia que impera en el país. Y entonces tú, para provocar, separar a una persona o expulsarla de tu organización, tienes que seguir unos pasos que tienes marcados en ese marco estatutario, que tienes publicado y que se aplica a rajatabla. Mira, a mí se me dio un caso al poco de ser secretario general aquí en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. La organización, antes de llegar yo a la secretaría general, había expulsado, por temas económicos internos, a un responsable del sindicato. Ese responsable del sindicato, que según los órganos internos fue expulsado justamente y aplicado y tal, se fue a los juzgados porque entendía que su expulsión no se ajustaba a derecho. Y nos ganó y un juez nos obligó a readmitirlo. Entonces, es que esas cosas hay que saberlas también. Ahora bien, ¿eso justifica que si hay posibilidades de hacerlo no se haga de forma o se busquen fórmulas para hacerlo rápido? No. Y hay organizaciones que, en el caso de las tarjetas de forma concreta, y muchas otras organizaciones que, en mi opinión, incluida la mía, en otros casos, no hemos actuado con la contundencia y la rapidez que la sociedad nos pedía en esos momentos. Es decir, hace poco decían en una tertulia de televisión algunos tertulianos que por qué la gente tenía fijación con Arturo Fernández o con algunos miembros del Partido Popular. Pues porque eran los únicos que sus organizaciones no habían separado, ni siquiera cautelarmente. El resto de organizaciones han separado cautelarmente al menos a aquellos usuarios de esas tarjetas fraudulentas.
¿Qué daño ha hecho todos estos casos de corrupción a la Unión General de Trabajadores? Hemos mencionado el tema este de las tarjetas, pero también se ha referido usted brevemente al tema de los ERES. Hace tampoco demasiado tiempo pues saltaba a la luz esa situación del líder sindicalista asturiano de la minería, que también fue un shock en el seno de la UGT, porque siempre ha sido un referente y al parecer tenía 1,4 millones de euros en un paraíso fiscal. Todo este tipo de situaciones pues hacen tambalearse un poco las creencias de también la ciudadanía hacia esta parte de la sociedad, la parte sindical y la parte de la defensa de los trabajadores. Entonces, ¿qué daño ha hecho la corrupción en ese sentido y en qué situación se ve ahora una organización como la UGT para recuperar también esa confianza que se ha perdido entre la gente? Pues mire, el primer daño es el anímico. Yo no conocía a este compañero, pero sí conozco a otros, como el secretario general de la UGT de Madrid, que se ha visto salpicado. Y entonces el primer daño que te hace es anímico porque no lo esperas, no lo concibes. No, es decir, tú has estado conviviendo con una persona durante mucho tiempo y no has visto ningún detalle, ningún gesto que te pueda llevar a pensar que eso estaba ocurriendo. Después de indignación, y luego el efecto que provoca en la organización es muy duro. Es muy duro porque, claro, evidentemente hay gente que luego tú vas a un centro de trabajo y le pides a trabajadores que viven de su salario, que están sufriendo la crisis, que tienen contratos miserables o que se han quedado... Y vas a pedirles que se presenten a representar a UGT en su centro de trabajo. Entonces es duro. Para los compañeros que tienen que ir a los centros de trabajo, para los trabajadores que todavía siguen confiando en la UGT y se siguen presentando en las listas de la UGT, es duro y es muy difícil. Pero eso solo indica que tenemos que luchar contra esas situaciones todavía con más contundencia. A partir de ahí, yo confío en algo, y es que la base de una organización como la UGT son sus afiliados, es gente que está en los centros de trabajo, que los demás estamos de paso, y que eso al final sea lo que gane la batalla, de la imagen pública de las organizaciones. Pero tengo una cosa clara: mientras no se cure esa imagen global de corrupción que hay en la sociedad española, ¿no?, instalada de que aquí todo el mundo que tiene una responsabilidad social o política, que aparece un día en un periódico, en una televisión, en un digital, es decir, mientras eso no se cure, a todos nos está haciendo daño, enorme daño la situación. Antes de pasar a hablar de situaciones concretas de Castilla-La Mancha en el ámbito laboral y hacer un análisis un poco de cómo están yendo estas cuestiones en esta legislatura, ¿qué consecuencias cree que puede tener todo esto? ¿Qué lectura puede tener, teniendo en cuenta que en 7 meses hay una importante cita con las urnas, primero a nivel municipal y autonómico? ¿Todo esto se va a traducir o se va a reflejar de alguna manera entonces? Es muy difícil hacer previsiones, porque estamos viendo cómo se hace una encuesta un día y al día siguiente ocurre algo y la encuesta ya no tiene validez ni tiene valor. Entonces es un clima cambiante. Yo no sé cuál va a ser el efecto final, porque sobre todo las elecciones locales y autonómicas, el peso del candidato o la candidata tiene mucha importancia para la gente. En las elecciones municipales y autonómicas los ciudadanos de este país ya tenemos suficiente cultura democrática para saber que votamos y eso son cosas de comer. Es decir, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de la educación, estamos hablando de las políticas de bienestar social, estamos hablando del transporte urbano que necesitamos, estamos hablando del suministro de agua, estamos hablando de nuestra vida más cercana. Entonces somos, yo creo que bastante conservadores. A la hora de conservadores no quiere decir que votamos al PP o que tal, sino que somos bastante conservadores en el sentido de que necesitamos seguridad, porque estamos hablando de nuestra vida y de nuestras familias. Claro, el problema es que los partidos mayoritarios hasta la fecha, PSOE y Partido Popular, o partidos tradicionales, como los llaman, no utilizaré yo el término horrendo ese de casta, que me parece excluyente y no me gusta, están perdiendo esa imagen de seguridad.
porque la gente no vive en un escenario, no vivimos en un escenario de seguridad. Todos tenemos familiares en paro, todos tenemos miedo a perder nuestro puesto de trabajo, y nuestra vida es esa. Eso es lo que tienen que combatir de aquí a los procesos electorales los partidos políticos: ofrecernos seguridad, ofrecernos verdad, y no ofrecernos crispación y debates vacíos. Entonces, está en su mano. Yo creo que hoy está en su mano. Si no, pues probablemente, yo hablaba hace poco con un compañero y le decía, mira, me da igual que organizaciones como el PSOE, como la UGT, como no sé quién, tengan 100 y pico años de historia. U otros partidos como el Partido Popular o otros sindicatos como Comisiones Obreras tengan no sé qué historia. Instituciones como partidos como el Partido Comunista en Italia, con una historia detrás asombrosa y con unos respaldos importantes y un papel en la gestión de la democracia italiana, han desaparecido. En Francia los partidos se están planteando cambiar de nombre. En Italia los partidos de toda la vida ya no existen. Entonces, esa es la realidad. Y esa realidad puede llevarse por delante todo lo que hemos conocido hasta la fecha si no cambiamos la situación. Lo decía antes, nos hemos dotado de unas reglas, incluso electorales, que eran adecuadas al inicio de la democracia, porque había golpes de Estado o posibilidades de golpe de Estado, posibilidades de involución, y había que dotar de una sostenibilidad potente a la democracia. Hoy no. Hoy lo que necesitamos son listas abiertas, procesos de participación ciudadana más vinculantes, que los partidos sean más dinámicos incluso en la gestión de las infraestructuras, y no puede ser que estemos con los mismos líderes políticos y sindicales que al inicio o sociales, que al inicio de la democracia, dando vueltas siempre a lo mismo. Eso es lo que necesitamos. O el papel de los medios de comunicación. Me acuerdo un día que utilicé yo el término en Toledo con un conflicto que hubo de la dictadura de las subvenciones, y el difunto era Carlos Fuentes o algo así, que murió, un periodista de la cadena SER, aquella noche me dio un capón a nivel nacional. El tema de los medios de comunicación hay que solucionarlo. Lo de las televisiones públicas y radios públicas estaba encauzado hace unos años, y lo poco bien que se había hecho se ha tirado por la borda. Tenemos un ejemplo en la televisión y la radio de Castilla-La Mancha, donde la sección sindical de UGT está denunciando permanentemente la situación. La libertad de prensa no puede estar coartada por subvenciones, inserciones y no sé cuántas cosas. Eso no se hubiese evitado, abriendo un inciso en el tema de la televisión pública, si desde el momento en que nace la televisión pública nace en condiciones de equidad y de seguridad. En una televisión que pagamos todos, sus profesionales no deberían haber sido elegidos en un proceso accesible a todo el mundo y de posiciones, evidentemente, como cualquier institución de este sentido. No conozco ese proceso porque no estaba yo en la Secretaría General de UGT, estaba entonces en Albacete, no conozco el proceso por el que se conformó la plantilla de la televisión y de la radio autonómica, no lo conozco. Pero sí le puedo decir que no soy un defensor ni de etapas anteriores ni de etapas actuales, porque este sindicato, y lo puedo decir públicamente, porque testigos tengo, ha sido vetado y censurado en la radio pública de Castilla-La Mancha en etapas anteriores también. Entonces, no tengo ningún interés en defender ni una etapa ni otra. Creo que la de ahora es aborrecible, pero creo que la anterior, la televisión regional, tampoco estaba en manos de profesionales, y la culpa siempre la suele tener la dirección, en el que yo creo que tiene que haber más pluralidad a la hora de elegir los profesionales que dirigen un medio de comunicación, desde gerencias, presidencias, jefes y jefas de informativos, etc. Pero lo que es el proceso de incorporación a las plantillas en una comunidad autónoma nueva como la nuestra, yo como secretario general de UGT necesitaríamos un programa entero para hablar de eso. De plantillas en ayuntamientos, de plantillas en universidades, de plantillas en muchos sitios.
Necesitaríamos un programa Pero entero. es un problema que profesiones que en definitiva son un servicio público y que actúan así, y ahora lo estamos viendo, destapando este tipo de situaciones que se están destapando, no sean entendidas como un servicio público ni tratadas como un servicio público. Entonces, No, a partir de ese momento ya hay un problema de base. Sí, eso. Vamos a ver, es evidente que incluso un medio de comunicación, aunque sea privado, los medios de comunicación son un pilar, un sustento del sistema democrático, porque son los que alimentan de información a los ciudadanos cuando tienen para tomar decisiones, ¿no? Entonces los medios de comunicación no pueden estar condicionados. No pueden estar condicionados. Y al que está condicionado no le puedes echar la culpa porque es humano. Entonces tiene que existir unas reglas de juego iguales, que yo no sé cuáles son porque yo no soy un especialista, pero tiene que haber unas reglas de juego iguales que permitan vivir a cada uno según los aciertos en la gestión de su negocio, que es lo que es al fin y al cabo un medio de comunicación. Y no puede haber un dirigismo político en estas cuestiones que condicione la libertad de prensa. Se ha escrito muchísimo, pero bueno, es alarmante que grandes medios de comunicación de este país, de los más leídos o de los más seguidos, pues tengan una quinta columna en forma de deuda con la banca en este país. O sea, es que es alarmante. Es alarmante. Cerramos ya este capítulo. Luego, si quiere, abrimos un programa especial para esta cuestión. Hablamos de Castilla-La Mancha y del ámbito laboral. Hace pocos días teníamos conocimiento de esos últimos datos de la encuesta de población activa. Escuchábamos a María Dolores de Cospedal, la presidenta autonómica, decir que la región acumula 12 meses de bajadas consecutivas del número de parados y que se está trabajando en la buena dirección, textualmente. ¿La UGT piensa lo mismo? Hombre, que acumulamos 12 meses de bajada de paro es innegable. Están las estadísticas y no las vamos a negar. Ella en eso dice la verdad. Ahora, ¿se está yendo en la buena dirección? Pues eso ya ahí diferimos totalmente. Nosotros creemos que el efecto que hay detrás de esta bajada de paro es un espejismo. Creemos que lo que se está haciendo es el poco trabajo que se crea, repartirlo de tal forma que hay muchísimos contratos, pero la gran mayoría a tiempo parcial, y los que no son a tiempo parcial, pues evidentemente son temporales y con salarios paupérrimos, de tal forma que hoy tener trabajo no es garantía de poder vivir con cierta dignidad, ni siquiera de llegar a final de mes, en muchos casos ni de comer todos los días del mes, tú y tu familia. Y eso no puede ser ir en la buena dirección. Eso no puede ser ir en la buena dirección. Yo le he recordado muchas veces al Partido Popular y a nuestro gobierno de Castilla-La Mancha que cuando estaban en la oposición hablaban de que la renta per cápita de Castilla-La Mancha era de las más bajas del país. Eso os lo he oído yo decir cuando estaban en la oposición. Les he oído decir cuando estaban en la oposición que los salarios de Castilla-La Mancha eran de los más bajos del país. Pues ahora hemos empeorado en esas estadísticas también. En cualquier caso, el gobierno sabe, porque así se lo he hecho saber, que nosotros estamos dispuestos a hablar y que sabemos que el margen de maniobra que tenían gobiernos anteriores y que tiene este gobierno en una comunidad autónoma de Castilla-La Mancha es limitado. Es muy constreñido por 1000 circunstancias. Pero siempre hay un margen de mejora y de atención a aquellos que lo están pasando peor. Y en Castilla-La Mancha eso no se está haciendo. Ahí tenemos el informe de Cáritas de hace unos días. El informe de Cáritas, pero conforme se ha elaborado el proyecto de presupuestos regionales. Mira, el proyecto de presupuestos regionales se ha hecho sin hablar con nadie. Es decir, el gobierno de Castilla-La Mancha no ha hablado con sindicatos, no ha hablado con empresarios. Vamos, ¿cómo se puede hacer un proyecto sin hablar con los de presupuestos en la situación que estamos, sin hablar con los empresarios de esta región? Que son los que tienen, según el propio Partido Popular, que generar riqueza y empleo. Me parece un auténtico dislate. Pero yo señalaba ayer, es que hay cuestiones que apuntó la presidenta regional en el debate del Estado de la región y no vienen contempladas en presupuestos. Por ejemplo. Pues mire, ella hablaba de cambio de modelo productivo y lo resaltó en su discurso. Si no hay inversiones,
si no hay inversiones en desarrollo industrial en los presupuestos? Si lo único que crece son los fondos para pagar deuda, intereses de la deuda, mejor dicho. Ella hablaba de formación profesional. Y yo señalaba ayer, mire, el presupuesto de Castilla-La Mancha para el año 2015, el proyecto de presupuestos, son 8.000 y algo de millones de euros. Nos tenemos que ir al año, creo que 2007, para encontrar un presupuesto de ese montante económico, 8.000 y pico millones. Pero con una diferencia. En las distintas modalidades de formación profesional, en aquel ejercicio se invertía el doble o el triple, en el caso de formación profesional para desempleados, que se quiere invertir en el año 2015. Por lo tanto, ¿dónde está esa importancia? Hace unos meses denunciaba UGT. Ha mejorado algo la situación, pero casi nada. Que en la provincia de Albacete, el curso pasado hubo 9.000 y pico personas que quisieron estudiar formación profesional y se quedaron sin posibilidad de matrícula. Yo iba por ahí por los pueblos tal, me acuerdo un caso en Tobarra, otro caso en Almansa, de gente que me decía, trabajadores que me decían, si es que he tenido que mandar a mi hijo y pagar un piso de alquiler para que estudie FP porque aquí no ha conseguido plaza en Cuenca. Entonces, ¿están apostando por la formación profesional? No. Y las dificultades que están teniendo los docentes y las dificultades que están teniendo las familias en las zonas rurales de Castilla-La Mancha en materia de educación son incomprensibles en el año que estamos y en el siglo que estamos. Por lo tanto, las cosas no se están haciendo bien. ¿Se recogen en los presupuestos de 2015 los 30 millones de euros para pagar esa readmisión de los 500 empleados públicos que el TSJ dijo que habían sido ilegalmente despedidos? Sí, vamos a ver. El TSJ dijo, vamos a ver, yo ayer decía, el gobierno de Castilla-La Mancha adolece afrontando los últimos meses, el último tiempo de su primera legislatura en Castilla-La Mancha, adolece de la misma enfermedad que cuando llegó. No habla con nadie, probablemente porque desconfía de todos. Y esto es un problema para el gobierno, para el Partido Popular y para Castilla-La Mancha. Y para todos los que queremos construir para poder salir de esta situación de crisis. Es que esa sentencia se produce por falta de diálogo. Se produce por falta de diálogo. No está ese dinero en los presupuestos, porque evidentemente el proyecto de presupuestos se presenta antes de que el gobierno tomara la decisión de retirar del Tribunal Supremo la apelación. Pero tendrán que recogerlo. Si han retirado la apelación, creo que el camino que les queda es convocar la mesa de función pública, hablar con los sindicatos de función pública, entre ellos nuestra Federación de Servicios Públicos de UGT, que es la que ha ganado esa sentencia, y readmitir a los interinos con el coste que tiene. Por el tema del cambio de modelo productivo que dice no se ha dado, vamos a hablar de una situación muy concreta que se está dando en la región, el tema del Cogas, del que tanto se están diciendo cosas. Ayer creo que había una iniciativa parlamentaria por parte del Partido Socialista para, de manera política, intentar darle un poco de continuidad a ese proyecto y que siga trabajando una vez finalizado ese plazo de actuación. ¿Qué hay de este asunto? ¿Qué se está haciendo? Pues los trabajadores del Cogas luchando por sus puestos de trabajo y luchando por la continuidad de la empresa. Las empresas, porque los dueños del Cogas son un bloque de empresas españolas y alguna francesa del sector de la energía, se están poniendo de perfil. Como hemos visto en más ocasiones, las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, españolas o no, cuando tienen que captar subvenciones y no sé cuántas cosas más para instalarse, hablan con todo el mundo, pero cuando hay que hacer un ejercicio de responsabilidad social, se ponen de perfil como los malos toreros y a ver cómo salimos de esto. Y el Gobierno de España, especialmente el Ministerio de Industria, que es el que de verdad tiene la solución a esto, provocando un cambio en el marco regulatorio, buscando soluciones que no se han buscado para la quema del carbón nacional y una serie de cosas, pues está dejando pasar el tiempo, en mi opinión,
y esperando que llegue el plazo que andan las empresas y que se acabe el problema. Esa es la situación, inverosímil, dramática y para darse cabezazos contra la pared. Es decir, ante esto, pues ¿qué le queda a los trabajadores? Esperar que, por favor, que esta gente se vaya y que entre alguien que sepa gestionar esto o que nos dé soluciones. Porque es que esa es una empresa modélica, una empresa del sector de la energía, con una tecnología altísima actualizada, con una tecnología que se están empezando a montar empresas como esa factorías como esa en otros países del entorno europeo, porque contaminan menos, etcétera. Claro, el kilovatio por hora sale más caro, claro, pero es que la contaminación, el cuidado del medio ambiente cuesta dinero. Y eso hay que decírselo a los ciudadanos y tomar medidas. Antes de que se marche, ¿qué ha pasado este último mes aproximadamente con el tema de los 50.000 hipotéticos desempleados que habían salido de las listas en Castilla-La Mancha, esa polémica creada entre Comisiones Obreras y la UGT? Creo que se ha reunido hace pocos días con su homólogo en Comisiones Obreras, con José Luis Gil, y que han hablado un poco del tema cordialmente, según ponía en la nota de prensa. Pero ¿qué ha pasado con todo esto? ¿Ha habido maquillaje en las listas o no ha habido maquillaje? Vamos a ver, hay dos cuestiones. Una, la del maquillaje de las listas del paro. Yo no tengo pruebas, porque si las tuviera iría a los tribunales, de que haya existido maquillaje en la lista del paro de Castilla-La Mancha. Y exijo que quien denuncia eso y genera esa alarma social, si tiene pruebas, vaya a los tribunales, y si no tiene pruebas, que se calle. Yo lo único que le puedo decir de 49.000 y pico o 50.000 parados en Castilla-La Mancha es que hay una orden ministerial del año 85, que el primero que la pone sobre la mesa es UGT, porque hasta entonces nadie ha hablado de ella, en nuestra primera nota de prensa, que regula la inscripción de los parados. Nosotros estamos en desacuerdo con esa fórmula, porque mire, le voy a poner un ejemplo. Si mañana yo estoy en el paro, Dios no lo quiera, y me apunto a un curso de formación para poder encontrar trabajo, me quitan de tal forma que si yo sigo estando apuntado, pero si aprietan un botón porque ese día llega una oferta de empleo de lo que yo busco, no salgo. Eso provoca esa orden ministerial, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Pero eso no significa que se estén falseando las listas del paro, porque entonces se estarían falseando en todas las comunidades de España. Y desde el año 85. Y desde el año 85. Por ejemplo, si en Castilla-La Mancha son 50.000, en Andalucía son casi 500.000. Esa es la realidad. A mí me llamaba la atención, ayer el eurodiputado socialista, Sergio Gutiérrez, insistía en el mismo tema. Yo lo que le quiero decir públicamente a través de la CERCA es que su partido presente en el Congreso de los Diputados una moción para retirar esa orden ministerial y que negocie con los sindicatos, que es lo que tienen que hacer, una nueva fórmula que regule la inscripción de los parados. Ahora bien, hay otra cuestión en este debate, y es la empresa. Igualmente yo no tengo pruebas de que la empresa haya hecho nada irregular. Si las tuviera, iría a los tribunales. Pero evidentemente no estoy de acuerdo, ni la UGT está de acuerdo, en que haya una empresa privada haciendo ese trabajo. Ese trabajo lo tienen que hacer los empleados públicos de los servicios de empleo de la Junta de Comunidades. Y en eso, evidentemente, sí que coincido con Comisiones Obreras. Don Carlos Pedrosa, un placer conversar con usted. La verdad es que hay tantos temas que esto daría para una semana entera de tertulia de muchas cuestiones. Le invitamos pronto a seguir conversando de estos y otros asuntos que esperemos se vayan solucionando. Porque si pues no... encantado y a su disposición y de la CERCA, como siempre. Cuídese, aquí tiene su casa. Gracias. Carlos Pedrosa, secretario general de la Unión General de Trabajadores aquí en Castilla-La Mancha, ha sido nuestro protagonista de estos encuentros digitales. A mí me han parecido interesantes. Les invito a volver a verlos si quieren en su totalidad o en la parte que más les haya interesado a través, como saben, de www.lacerca.com. Cuídense.